Te cuento. Digo, te puedo contar entre mis amistades esta noche. Te cuento. Si quieres prestar tu oído a Doña Radio, contante y sonante, te cuento. ¿Por qué no hablamos de ti, de mí, de nosotros dos? De tantas cosas, creo yo, que podemos hablar, tú y yo. Te cuento. ¿Qué rumbo le damos a nuestra conversación esta noche? ¿El rumbo alimentario? ¿El rumbo de las elevadas alturas teológicas? ¿Y si mezclamos ambos rumbos? A ver, ¿a qué te sabe? Fíjate que dentro de ciertas religiones, una concretamente, la religión judía, la alimentación y la teología de la mano van. Esa afirmación de que somos lo que comemos, aquí tiene otra aplicación. Y créeme, no quiero que se vayan a ofender tus oídos ni que pienses que hablo mal de nadie. Es esa afirmación también que nos permite hablar respetuosamente a ti y a mí, ese cada quien su forma de entender el misterio, de abordar el misterio con la ayuda de la teología. Pero son hechos históricos, concretos, reales, de los que creo podemos hablar. Como la mercadotecnia también es un hecho concreto, real en este mundo tan mercadotécnico, en donde muchas cosas ya son simple mercadotecnia o complicada mercadotecnia. Y cuando una serie de elementos se va dando la mano, la comida, la teología, la mercadotecnia, entonces, siglo XX, qué difícil de entender resultas. Bueno, sucede que la religión islámica y la religión judía concuerdan en algo. Que un alimento que a nosotros nos gusta mucho, que se consume mucho por estas tierras, el cerdo, el marrano, el puerco, cochino, muchos nombres tiene este animalejo que nos provee de tantas proteínas de origen animal que supuestamente son aptas para el consumo humano. Imagínate qué sería de nuestra civilización, o lo que pudo haber sido esta civilización antes de la llegada de ese animal, de la transportación atlántica de ese animal, que se ha convertido en una comida festiva, en algo que forma parte de nuestra cotidianeidad. Pero ni el mundo musulmán ni el mundo judío comen ninguna carne de puerco, porque la consideran impura. Ya me dirás tú que es peligroso comer carne de puerco. Ya me dirás tú, por ejemplo, los holandeses están metidos en un entrampamiento formidable por la enorme apetencia que tienen de los puercos y porque ese país tan maquilladamente hermoso con sus canales, esa Holanda que le ganó tierra al mar, esa Nederland que significa tierras bajas, tiene serios problemas por los criaderos de puercos. ¿Qué hacer con los excrementos de los animales? No se sabe qué hacer con ellos. Desafortunadamente, no es solo un problema de los porcicultores de la Piedad, que contaminan o contaminaban las aguas del río Lerma, derivando ahí todas las excrescencias producidas de los criaderos de puercos. ¿Qué asuntos tan delicados estamos tratando tú y yo esta noche? ¿Te gustan las carnitas? Creo que así debía haber comenzado todo este hermosísimo enredo. Pues hay una enorme parte de la humanidad que por precepto religioso no puede comer carnitas ni ningún derivado
de la carne de puerco, porque supuestamente en libros sagrados se marca que es impura. Bueno, hasta ahí todo parece sonar bien. Pero dentro de los rituales judíos, dentro de las enormes tradiciones milenarias judías, el otro día conversábamos tú y yo cómo ellos, a partir del nacimiento de Moisés, marcan su calendario igual en el año 5500 y tantos, el pueblo judío, y también que aquí en su forma de medir el tiempo, muy respetable. Y dentro de esa religión milenaria existe una forma de sacrificar los animales para consumo humano. Los animales todos menos el puerco. Los animales en los rastros especializados, en estos rastros que tienen pues una orientación, vamos a llamarle así, con todo respeto, teológica, para ajustarse a las leyes milenarias de los judíos. Por ejemplo, hay que desangrar los animales, tienen que quedar desangrados antes de procederse a fraccionar la carne. Entonces a las vacas, yo no sé si tú te hayas asomado a nuestros rastros tan típicos, tan folclóricos, vamos a denominarlos de esa manera. A los animales aquí se les da un tratamiento en cadena, en serie, van pasando, se les entierra un punzón en la junta, pues, de la columna vertebral en la cabeza, o mediante un balazo con armas especiales o con elementos especiales, qué sé yo, se trata de que los animales aparentemente no sufran. En el ritual apegado a las leyes de la ortodoxia judía, se introduce a la vaca en una especie de tonel en la forma más sencilla y se le pone patas arriba y se le clava el cuchillo y se tiene que desangrar. Esto se hace para favorecer el desangramiento del animal. Es una forma simplificada que han diseñado en sus propios rastros para pegarse a estas leyes judías y a lo que podría ser denominado también como el kosher. El kosher es un certificado que dan las autoridades rabínicas para la producción de alimentos de origen animal. Bueno, y aquí es donde vamos a empezar con la mercadotecnia. Tenemos que ir con la imaginación a Israel, ese pueblo ancestral que ha sido refundado después de la Segunda Guerra Mundial y que está ahí. Jerusalén es el corazón del moderno Estado de Israel. En Jerusalén se determinan, claro, está el Parlamento y ahí se determinan las normas jurídicas a las que deben apegarse los habitantes del Estado de Israel. Todo bien. No más que los proveedores de alimentos tienen que apegarse a esas normas jurídicas que a la vez se apegan a normas teológicas, a normas rabínicas. Los rabinos son los sacerdotes, vamos a llamarle así, de la religión judía. Y es ahí donde, para convergir una serie de elementos que podrían ser llamados con todo respeto, teología, política, mercadotecnia, lo que son las cosas. Vas a creer que me salgo por la tangente, cosa que no es nada rara en nuestra forma de conversar en las noches. Pero si te digo también que cada quien le llama a sus productos en la forma que quiere. Mira, dentro de este juego de marcas, este juego de bautizajes de productos novedosos, no es raro que se eche mano de palabras ancestrales griegas para denominar algo muy novedoso. Es el caso de aquel señor, y otra noche te cuento toda una historia de penalidades, de insistencia, de separación familiar, de problemas, conflictos familiares, porque un empecinado individuo se dijo: yo tengo que inventar una máquina fotocopiadora que con luz produzca copias en seco. Y llega el momento en que este individuo logra perfeccionar el sistema y dice: ¿y cómo le voy a bautizar a este producto? El diccionario griego es muy útil para encontrar palabrejas a veces útiles en la mercadotecnia, y le planta un nombre griego a su máquina. ¿Sabes cómo se dice seco en griego? Seros. ¿Te
suena algo conocido. Ya no voy a repetir esa palabra, pero seco así se dice en griego. Y vamos a pensar que comienza la famosa guerra de las colas, esa entre las colas internacionales, esos refrescos supuestamente refrescantes, y cada quien su marca de refrescos, que yo no trato de hacer publicidad ni anti lo mismo. Pero sucede que primero fue una y luego aparece en el mercado otra. Y se entabla esa guerra de las colas, pero la una tiene un nombre simpático y la otra también. Mira, con todo respeto, ¿sabes cómo se dice repetir en griego? Te voy a dar una serie de pistas, porque creo que tú y yo somos muy buenos para deducir palabras. Por ejemplo, pepsina. Por ejemplo, péptico. Por ejemplo, hay un producto que me acuerdo haber visto anunciado en el periférico en México que decía: para la próxima salida, tome Pepto, no sé qué. Pues esa es una forma griega de llamarle a un fenómeno profundamente humano que es el repetir. Repites. Necesitas que te repita todas las pistas para que entiendas de qué estamos hablando. Pues ese producto embotellado que tanta demanda tiene en el mercado tiene serios problemas ahora en Israel. Lo han prohibido. ¿Por qué? Por un conflicto de mercadotecnia, alimentación y teología. Lo que son las cosas. ¿Tienes tiempo? ¿Te cuento un poquito más de esto? ¿Tienes tiempo? Yo sí. ¿De qué podemos hablar? Pues de este caso, del kosher y un refresco que le fue retirada la licencia de venta allá en Israel. Luego te digo por qué. Nada tiene que ver con el sabor o con la calidad de su elaboración. Nada. Tiene algo que ver con otras cosas. Nueva generación. Te cuento. ¿De qué estábamos hablando tú y yo? De una curiosa mezcla de cómo en algunas circunstancias político-religiosas se mezclan la teología, la mercadotecnia y tantas otras cosas. Las leyes también. Y a un refresco le retiraron en Israel lo que se llama el kosher. Lo que es esa autorización rabínica o rabina para que se comercialice en aquellas tierras. ¿Por qué? Por sus anuncios. ¿Por qué? Porque dicen que son totalmente contrario a la sensibilidad y necesidades del pueblo de Israel. Esto lo dijo la corte rabínica de la comunidad Eda Haredit. La corte objeta que considera demasiado inmodestas o mostrativas, demasiado anatómicas los vestidos de las mujeres en las comerciales de esta compañía refresquera, que muestra mucho de sus cuerpos, y las caras son también demasiado expresivas, y las que me dices de las manos, y para acabarla de amolar, ¿me entiendes? Te lo repito, te insisto en aquello de que lo importante en el lenguaje es que nos entendamos tú y yo. Pues para acabarla de redondear, va ese grupo musical tan sonoramente altisonante que se llama el Guns N' Roses, y pácatelas que se arranca con un concierto en pleno sábado. Malo, malo. Con el patrocinio de la compañía refresquera, Guns N' Roses tocando en sábado. Y tú sabes, para que veas lo que es el mundo tan distinto, los musulmanes, el día de descanso de los musulmanes es el viernes, de los judíos el sábado, de los cristianos el domingo. O sea que si a ti te gusta descansar 3 días al hilo, tan fácil como afiliarte a 3 distintos credos y ya. Sucede también que no hace tanto fue el respetabilísimo Michael Jackson, que tiene un poquito del color a ese refresco, y en su concierto también lo programaron en sábado. De nuevo el gran escándalo. Como siempre, de todas las religiones, lo hemos conversado tú y yo,
El simple denominativo general es como un paraguas que cubre todo un océano de diferencias. Decir cristiano, pues hay tantas modalidades, sectas, sectores, formas de entender el cristianismo. Lo mismo decir musulmán. En el caso de los judíos también hay distintas maneras de afiliarse a tal religión. Esta comunidad jaredí es absolutamente ortodoxa. Por ejemplo, hay determinaciones en las leyes judías que impiden caminar más de tantos pasos los sábados, y ellos, los jaredí, se apegan totalmente a esos ancestrales valores y son quienes más se oponen a esta nueva generación de anuncios. Están afirmando que no son convenientes para la juventud. A quien piensa las cosas como puede y las ve desde su propia perspectiva. Esto ha conducido a lo que se llama la revocación del Kashrut, el certificado. El certificado que otorga permiso de vender sus alimentos a determinadas compañías que tienen que pasar, mira nomás lo que son las cosas, no simplemente por regulaciones civiles, sino también por regulaciones ortodoxas o más o menos ortodoxas religiosas. ¿Qué significa esa palabra tan complicada? Ortodoxia es el apego al decir, al mandamiento, es el buen mandamiento, el buen apego al mandamiento. Las leyes dietético-religiosas judías prohíben ciertos alimentos, como te decía, ciertas combinaciones de alimentos, y los rabinos mantienen todo un sistema muy complejo de supervisión para asegurarse que la comida que se procesa, que se produce, se apegue a estas leyes jurídico-religiosas. Hay un producto tan aceptable, y ahora sí voy a decir los dos nombres, tan aceptables aparentemente como la Pepsi y la Coca, pueden ser señalados bajo las normas que marca el kosher si sus fórmulas de preparación o de mercadotecnia violan otras leyes del Estado de Israel, como la observancia del Sabbat o del sábado, o como las observancias en la modestia en el vestir. ¿Recuerdan lo que decíamos? Que les pareció demasiado escandaloso a la comunidad jaredí, le pareció demasiado escandaloso esta provocativa forma de anunciar un simple refresco con vestidos demasiado sugerentes, con expresiones de la cara demasiado incitantes y qué sé yo. Luego estos inspectores aquí, como en nuestras empresas que supuestamente son, como podríamos decir, inspectadas. Allá el sistema se llama, como te decía, el Kashrut, que es un Kashrut, que es ese sistema de inspección para verificar que se apeguen a las normas. Pues es todo un proceso complejísimo para que veas qué mundo tan simplemente complicado es en el que vivimos, en donde las diferencias son tan marcadas, en donde lo que para unos aparentemente es inocuo, para otros resulta sumamente alterante. ¿Qué será? Pues a propósito de un simple refresco, a propósito de un complejo estado, a propósito de una ancestral religión, lo que hemos conversado tú y yo esta noche. ¿Me entiendes? Te cuento. ¿Te prestas tu oído todavía a esta doña radio contante y sonante? Después de la música, el acompañamiento. Estarás conmigo. Yo sigo buscándote. Ahora sé que estás aquí. Y no creas, me preocuparía que me dejaras solo hablando al aire, porque ¿qué sentido tiene volar en la noche con la lengua sin tu ayuda? Te cuento. Hola, ¿tú sabes quiénes son los Sánchez? Es un apellido tan común y corriente que no vale la pena averiguar cuántos son los Sánchez, sino quiénes son los Sánchez de Ola. Sí, todo porque vamos a hablar de reales bodas, un poco a destiempo porque
Eso lo permite la libertad de no ser comentarista, sino simplemente un hablador. La familia Sánchez, ¿cómo se llama este? Antonio Sánchez, su esposa Mercedes Junco Calderón, allá por 1944, en su pequeño apartamento en Barcelona, deciden que se van a dedicar a difundir algo que a todos interesa. ¿Qué? Les interesa a todo mundo saber cómo viven los de arriba. ¿Qué hacen los que ellos nunca o nosotros nunca podremos hacer? Esto es la clase media. Le gusta soñar en cosas que quizá podría alguna fórmula mágica convertir en realidad, pero que a fin de cuentas quedan como sueños allá en las alturas. Doña Mercedes Junco y su esposo Antonio Sánchez fundan eso. Te cuento. Hola. ¿Nunca has leído esa revista? Tuvo unos comienzos tan sencillos, tan simples, allá en Barcelona, pero fundado sobre un resorte profundamente humano. Ese permitirnos asomarnos a las alturas de una disque pirámide social y permitirnos descubrir cómo viven los que viven como nosotros nunca viviremos. Poco fundamentado también en la profunda hambre de chismes que padecemos los seres humanos. Somos insaciables en cuanto a chismes. Y el gran secreto del funcionamiento de esta revista, que nadie confiesa leer, pero que se vende por toneladas en todo el mundo y cuya edición en inglés ha sido también un éxito con un nombre disfrazadamente discreto. En vez de llamarse Hola, se llama Hello, pero creo que más o menos entiendes de lo que se trata. Pero se ha convertido en un éxito porque son poquísimos los que trabajan en la empresa. La empresa es una empresa esponja, compra chismes a especialistas en coleccionar chismes. Los paparazzi son gente hermosísima que, armada con una cámara fotográfica, anda persiguiendo aquí y allá a seres de relevancia social para mostrarnos cómo andan esos seres relevantes. Hola, te cuento algo. A mí me tocó, en fortuna, ser el cronista oficial en esta llana y castellana lengua de un espectáculo, de un glamoroso espectáculo real. La boda entre Sarah Ferguson y el príncipe Andrés. Ah, qué boda, qué espectáculo. Pero todo envuelto también, hablábamos hace un momento, envuelto en mercadotecnia. Se trataba de vender un producto glamoroso, hermosísimo, ancestral, una marca llamada Inglaterra. El trono británico manejando todos los elementos de la mercadotecnia y la publicidad para gritarle al mundo: aquí están estas islas, aquí está esta hermosísima corte imperial, aquí está una tradición histórica, aquí está un paradigma o modelo a imitar, aquí está un país glorioso, aquí está. Y me tocó, por parte de la BBC de Londres, ser el cronista oficial en esta lengua de la boda real entre el príncipe y la plebeya. Boda efímera, según dicen los especialistas, y que se ha convertido en nuevo material de chismes de las revistas estas que nos llenan los ojos con tan brillantes reportajes y que nos permiten estar al día de lo que pasa más allá de la barda del palacio, lo que ocurre en las alcobas del palacio. ¿Realmente te gustan los chismes? Yo te había platicado alguna otra noche cómo las palabras tienen tanto que ver con la historia, y la historia de las palabras tiene su propia sonoridad y significación. Durante siglos, los monarcas estaban en contacto directo con las divinidades. Era la única forma aprobada de gobierno, la única forma que se apegaba a la ortodoxia. No podía pensarse en otra forma de gobierno porque era atentar contra todo el orden de las divinidades. Entonces, la realeza era la que marcaba, en cierta forma, la realidad. ¿Me entiendes? Juego de palabras. ¿Qué es lo real? ¿Te acuerdas cuando te propuse una noche que si formábamos tú y yo el Instituto Profundo de Investigaciones acerca de la realidad para determinar qué es la realidad? Pues en realidad
La realeza tenía mucho que ver con la determinación, iba a decir con la fabricación de la realidad. ¿Sería cierto? ¿Me crees? Pues, en todo caso, lo que sí es totalmente cierto es que el día que ya ni me acuerdo del año, te voy a ser profundamente honesto, no recuerdo el año cuando allí, Palacio de Buckingham, la hermosísima Catedral de Westminster, escenario magnífico para el espectáculo de una real boda. Príncipe y plebeya. Todo parecía ir tan bien. Oh, desgracia. Podríamos tocar el vals Viva mi desgracia, creo que no se encuentra en nuestro repertorio esta noche. Pero de nuevo, el mismo espectáculo, boda real, utilizado yo creo que con los mismos fines de mercadotecnia política internacional. Allá está, en la lejanía, un país que se llama Japón. Un país que ha logrado quedarse apegado todavía a ese rito de monarquías, a pesar de los vaivenes, de los altibajos, de los sub y bajas de los valores monárquicos. ¿Recuerdas esa foto memorable, es el acorazado Missouri? Ahí se encuentra un individuo en mangas de camisa, con su gorra militar, con sus lentes oscuros. Él es el que va a poner de moda, en cierta forma, el uso del lente oscuro. Es el egregio comandante de las fuerzas militares del Pacífico, Douglas MacArthur, recibiendo ahí informalmente sobre la cubierta del acorazado Missouri a unos individuos vestidos de levitones con sombrero de chistera, que significa chistera, sombrero de copa para mejor entendernos, que van dispuestos a firmar ya el cese al fuego. La guerra se había acabado. Y MacArthur pues es rudo, un hombre rudo de la guerra, y toma la rendición en sus manos. Es el vehículo que toma la rendición, y no acude el emperador. El emperador Hirohito poco antes había anunciado al pueblo japonés que siempre no, él era Dios. Toda una transformación en una vinculación teológica profundamente arraigada en el alma japonesa, y no pasa absolutamente nada. El pueblo japonés sigue aceptando la función en el Estado, en la configuración del Estado, de la figura del emperador, y no pasa absolutamente nada. Allí queda la corte imperial japonesa cumpliendo su función de moduladora de una ancestralidad. ¿Qué significa eso? Créemelo, yo no sé. Lo que sí sé es lo que conversábamos tú y yo la otra noche, es que en Japón conviven dos religiones. Una, el budismo, que llega a esas islas por allá en el año 500 después de Cristo, un peregrinaje que le tomó casi 1000 años desde la India, vía Corea, vía China, llega a Japón el budismo, y se instala con la ayuda de los terratenientes. Pero hay una religión, le vamos a llamar así, indígena, o nacida allí, que eso significa indigenous, o aboriginal, que es de origen japonés, que se llama el Shinto. Entonces la boda real se apega a los rituales del Shinto, no del budismo, porque la casa real está afiliada al Shinto, no al budismo. A pesar de que durante miles de años se han realizado seguramente bodas bajo rituales shintoístas, no hay registros realmente históricos, sino a partir de 1900, cuando ya se regulariza o se marcan las pautas, las leyes para estas bodas bajo los rituales Shinto. Esto fue que el emperador Taisho, él fue vamos a llamarlo así entre comillas, el inventor de estos rituales shintoístas, que indudablemente ya estaban influenciados por la llamada civilización occidental, por el hecho de que se intercambiaban votos o promesas dentro de una iglesia y ante Dios. Antes de eso, parece que las gentes se casaban de otra forma, dicen los investigadores sobre asuntos maritales en Japón. También se atribuye a un dentista llamado Takashima, que estudió en Estados Unidos.
el haberse convertido en el primer personaje común en casarse bajo este nuevamente estructurado rito al corte del siglo en 1902, que se ha convertido ya en el parteaguas, en el punto de referencia histórico para los nuevos rituales de bodas en el Japón. En la actualidad los seres comunes y corrientes, ¿no?, los nobles en el Japón, les toma 3 horas casarse. Esto comienza con una ofrenda en el rito shintoísta, una ofrenda de sake, el licor de arroz, sake sagrado a los dioses, y luego termina todo en una discoteca rodeado de rayos láser, de humo y de disco, de lo que es la ambientación de las discotecas. Absolutamente se ha mestizado también el ritual con lo que podría ser la tradición occidental. Total, la boda real, espectáculo de luz y color. De nuevo podríamos tú y yo asomarnos y ver atrás de ello la mercadotecnia, un país que se está ofreciendo al mundo visualmente, está ofreciendo como paradigma, como ejemplo, como caso, modelo a seguir, con su corte imperial, con una boda extremadamente cara, pues sacando cuentas, los 15 minutos que duró la boda costaron casi 16 millones de dólares. Esto es $515,000 cada minuto. Caro casarse, en realidad. O en forma cara la realeza se casa. ¿Qué es la realidad? La realeza sigue marcando pautas de realidad. O en realidad ya la realidad es cosa de plebeyos, como tú y yo. Te cuento, soy Álvaro, me encanta estar aquí, contigo. Me encanta que me acompañes en este vuelo nocturnal con la lengua. Te cuento. Y como esta noche andamos de saltimbanquis, tú y yo, comenzamos hablando de Israel, luego fuimos a dar a Japón, gracias a que Doña Radio nos permite viajar. Nos permite soñar, ¿no es cierto? Es una egregia dama inspiradora, vamos a llamarle así. Y si vamos y nos asomamos un ratico a Moscú. Mira, te cuento, antier estuve platicando con Juan Soriano. El pintor, el escultor Soriano, a fin de cuentas, has oído hablar de él. Un respetable artista tapatío que se fue a México a vivir de sus colores, de su creatividad. Y bueno, Juan Soriano me decía que el México que él conoció, ese México Central, Distrito Federal, ese México era aparentemente idílico, pero era terriblemente complicado. Dice que el centro estaba lleno de vendedores ambulantes, ahora se quejan de que está lleno de vendedores ambulantes, pero dice que siempre ha sido así, y antes en una forma mucho más caótica y desorganizada. Los problemas de ese centro, de la ciudad de los palacios, así fue llamada México por el esplendor de sus palacios, los problemas de los palacios convertidos en vecindades, qué sé yo, la visión idílica de un pretérito aparentemente hermosa, controvertida o discutida, puesta en tela de juicio por Juan Soriano, diciendo que México en cierta forma ha cambiado para bien, a pesar de las vicisitudes, pero que a todos nos gusta, a fin de cuentas, quejarnos de que vivimos en la peor ciudad del mundo, en la peor época de la historia universal. Pero son patologías del tiempo. ¿A quién? Insisto en eso. Pero si vas a Moscú, te vas a encontrar, no sé si tengas algún punto de referencia y de comparación, te vas a encontrar con que después de que te decían hace años que si ibas a Moscú te cuidaras de los espías porque todos pertenecían a la KGB y todos te estaban acosando a ver quién eras y qué hacías y cómo y qué retratabas y qué sé yo. Era como una expedición a la zona del misterio y del terror. Y ahora lo que pulula por Moscú son precisamente los vendedores ambulantes. Y el gobierno de Moscú no sabe qué hacer para impedir que se sigan multiplicando estos
pedestres individuos que acosan a los turistas cada día en búsqueda de otro tipo de monedas que no sean los rublos. Venden las cosas más insólitas. Y por lo que estoy viendo, no creas que yo invento, aunque pienses que yo tengo una capacidad inventiva, tengo que basarme en algo para conversar contigo en las noches. Hay un sistema que comenzó a pulular en Europa, luego en Estados Unidos, y ahora en Moscú ha llegado. Es de una simplicidad rentablemente franciscana. Haces una fotografía en tamaño natural o en el tamaño del personaje, una fotografía en este caso de Boris Yeltsin, y recortas meticulosamente el contorno del individuo. Y luego vas por las calles ofreciendo a los transeúntes, turistas principalmente, si se quieren retratar junto a Boris Yeltsin. Como la fotografía solamente da el efecto tridimensional por la diferencia de luces, sombras, de planos, pero no se puede percibir, creo yo, sino la perspectiva, o por efectos de la perspectiva se pueden percibir los volúmenes. Entonces tú puedes pasarle el brazo atrás a esa fotografía montada sobre cartón y da la impresión de que tú estás retratado junto al personaje efectivamente en cuestión. Así, por ejemplo, ponían a Margaret Thatcher en situaciones grotescas en su fotografía, o a líderes en todos los países europeos. Pero ya la moda llegó a Moscú. Y los vendedores ambulantes, por aquí y por allá, persiguiendo a los turistas. De nuevo, las civilizaciones se van mezclando, mestizando, llámales como quieras, pero es un proceso en esta licuadora monumental que es el globo terráqueo. Ya tú sabes, se encuentra allá de venta esas hamburguesas cuyo nombre empieza con M, mayúscula, muy mayúscula, pero, oh injusticias, es el país donde cuestan más baratas, solo 1.100 rublos. ¿Cuánto es? Averígualo tú.